Estaba casi dormido cuando sonó el timbre. No fue un toque amable ni casual. Fueron 3 golpes duros, uno tras otro, como si la persona que estaba de pie en mi porche ya hubiera decidido que su emergencia era mi absoluta responsabilidad. Miré el reloj viejo en la mesa auxiliar. Eran las 9:47 de la noche. El calor de San Antonio todavía pesaba en el aire. La lámpara junto a mi silla seguía encendida, arrojando un círculo de luz amarilla y suave sobre la sala de estar. Yo estaba sentado en el viejo sillón azul de mi difunta esposa, Sofía. Ese sillón tenía el reposabrazos desgastado justo en el lugar donde ella solía apoyar la mano cuando veíamos la televisión juntos. Ya habían pasado 4 años desde que ella se fue de este mundo, pero algunas noches todavía me sentaba allí, simplemente porque la casa se sentía un poco menos vacía. El timbre volvió a sonar, más insistente esta vez. Me levanté mucho más lento de lo que me hubiera gustado. Mis rodillas tronaron, quejándose como lo hacían desde que cumplí los 60 años. Mi espalda me dio esa pequeña y aguda advertencia que me recordaba mis décadas de trabajo físico. Cuando abrí la pesada puerta de madera, mi hijo Alejandro estaba parado bajo la luz pálida del porche. Tenía 2 maletas grandes a sus pies. A su lado estaba su esposa, Bianca. Ella llevaba un abrigo color crema impecable y sostenía un bolso de cuero fino. Me miraba con la misma calma fría que tendría un gerente de banco a punto de negar un préstamo. «Papá», dijo mi hijo con voz apagada, «nos vamos a mudar aquí». Yo parpadeé, tratando de entender lo que estaba escuchando. Detrás de ellos, su camioneta estaba estacionada en mi entrada con la cajuela aún abierta. Había más cajas y bolsas apiladas en el interior. «¿Por cuánto tiempo?», le pregunté. Alejandro se frotó la parte de atrás del cuello y desvió la mirada. «Solo por un tiempo», dijo. La situación con nuestro contrato de alquiler se complicó demasiado. Bianca dio un paso adelante antes de que él pudiera decir una sola palabra más. «Será mucho más fácil si nos instalamos esta misma noche. Estamos verdaderamente agotados». Ella lo dijo con un tono tan firme y demandante que parecía que yo les había rogado que vinieran. Miré a mi hijo, lo miré de verdad, buscando al hombre que yo había criado. Esperé a que explicara, a que se disculpara, a que dijera cualquier cosa que demostrara que recordaba que esta seguía siendo mi casa. Pero él miró hacia abajo y levantó una de las maletas por el asa. Ese silencio, esa falta de respeto básico, me dolió más que cualquier palabra. Aún así, era mi muchacho. Tenía 35 años y estaba ahogado en quién sabe qué problemas de la ciudad. Pero en mi mente, seguía siendo el niño que se quedaba dormido en el asiento trasero de mi camioneta, después de los partidos de béisbol. Así que di un paso atrás. «Pasen», les dije. Bianca sonrió como si yo hubiera pasado una prueba de obediencia. Hicieron rodar esas pesadas maletas sobre el umbral de mi puerta frontal. Pasaron por encima del tapete que Sofía había comprado con tanta ilusión y caminaron directamente hacia el pasillo. Apenas había cerrado la puerta cuando mi nuera metió la mano en su elegante bolso de cuero. Sacó una hoja de papel. No era una simple hoja de cuaderno. Estaba laminada. Me la entregó sosteniéndola con ambas manos. «Hice un horario básico para la casa», dijo Bianca. «Solo para que todos conozcan las expectativas y tengamos una estructura adecuada». En la parte superior, en letras negras y perfectamente ordenadas, el título decía, «Las reglas de convivencia». Leí las primeras líneas en silencio. El desayuno debe estar listo a las 6 de la mañana. Los baños deben limpiarse a fondo todas las noches. Las camisas de la oficina deben plancharse y colgarse, nunca doblarse. Por un segundo, honestamente pensé que era una broma. Una muy mala broma. Miré a mi hijo de nuevo, esperando que interviniera. Alejandro evitó mis ojos por completo y fingió ajustar el cierre de su maleta. Mi nuera golpeó la página laminada con su uña perfectamente pintada. «No hay nada irrazonable aquí», me explicó con tono corporativo. «La estructura nos ayuda a todos a funcionar de manera eficiente». Sentí que algo denso y oscuro se elevaba en mi pecho. No era enojo exactamente, o al menos todavía no. Era más bien una incredulidad profunda, con un borde afilado y frío. «¿Estas reglas son para mi propia casa?», pregunté lentamente. Ella asintió sin perder esa sonrisa de plástico. «Son para todos nosotros», respondió. Mis manos, ásperas y llenas de cicatrices por décadas de pelar cables y apretar tornillos como electricista del sindicato, sostuvieron esa hoja. Miré más allá de Bianca, hacia mi cocina.
Allí todavía estaba la pequeña caja de madera con las recetas de Sofía, colocada exactamente al lado de la estufa. Miré el viejo refrigerador cubierto con fotografías de nuestra historia familiar. Estaba la foto de Alejandro cuando perdió sus dientes frontales, Sofía sosteniéndolo en brazos durante un verano ardiente, y yo mismo, joven, con el cabello negro y mi viejo cinturón de herramientas. Luego volví a mirar esa hoja laminada llena de órdenes. Simplemente sonreí por no soltar una maldición. Bueno, le dije, esto es muy organizado. Alejandro soltó un suspiro pesado, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Esa primera noche, les di la habitación de invitados. Saqué sábanas limpias y toallas frescas. Incluso subí una de las maletas por el pasillo antes de que mi cadera me recordara cruelmente que ya no tenía 40 años. Gracias, papá, me dijo mi hijo en voz baja cuando su esposa salió a buscar algo al auto. Me detuve en el umbral de la puerta. ¿Estás bien, muchacho?, le pregunté. Él tragó saliva con dificultad. Sí, solo ha sido un mes muy duro. Quería preguntarle, ¿qué clase de mes duro? Terminaba con su esposa, entregándome una lista de tareas domésticas en mi propia sala. Pero él se veía cansado y profundamente avergonzado, y la verdad es que yo también estaba muy cansado. Así que simplemente le dije que durmiera un poco y apagué la luz del pasillo. La invasión real no ocurrió de golpe. Esa es la lección más cruel sobre perder el control de tu propio hogar. Nadie entra marchando con una bandera para clavarla en el centro de tu alfombra. Te van robando el espacio poco a poco. Toman el control moviendo una taza, luego una silla, luego una fotografía. Y si no defiendes tu territorio lo suficientemente rápido, toman tu silencio como un permiso absoluto. A la mañana siguiente, encontré mis tazas de café escondidas en un gabinete diferente porque, según Bianca, arruinaban la estética visual. Para la hora del almuerzo, el termostato de la casa había sido cambiado de 70 grados a 74. Para la cena, la contraseña del Internet había sido reemplazada, porque la mía era demasiado anticuada para sus dispositivos de trabajo. El quiebre definitivo ocurrió al segundo día. Regresé de hacer las compras en el supermercado, caminando pesadamente con las bolsas de plástico en las manos. Cuando entré a la sala, me quedé congelado en seco. El corazón me dio un vuelco en el pecho. El sillón azul de Sofía ya no estaba. En su lugar había un enorme sofá seccional blanco y estéril. Uno de esos muebles baratos y modernos que compran por internet. Todavía tenía las etiquetas de entrega colgando de un costado. Alejandro tenía una mano apoyada en el respaldo del sofá nuevo. Bianca estaba cerca, señalando hacia el garaje con su teléfono en la mano. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté. Mi voz sonó rasposa, cargada de una advertencia que ellos no supieron escuchar. Bianca se giró hacia mí con esa brillante sonrisa corporativa. Solo estamos abriendo el espacio, Mateo, me dijo. Esa silla vieja estaba demasiado pasada de moda y cortaba el flujo de la habitación. Me llamó Mateo. No me dijo señor. No me dijo don Mateo. Ni siquiera me llamó papá por cortesía. Solo Mateo, como si yo fuera el conserje de su edificio. Puse las bolsas del supermercado sobre la barra de la cocina con tanta fuerza que un frasco de vidrio tintineó. Esa era la silla de tu madre, le dije a mi hijo. Alejandro se tensó de inmediato. Por medio segundo, vi al niño asustado en él otra vez. El mismo muchacho que lloró aferrado a mi camisa en el funeral de Sofía. Pero antes de que él pudiera abrir la boca, su esposa intervino. No la tiramos a la basura, aclaró ella sin una pizca de empatía. Solo la estamos almacenando para optimizar el área común. Mi hijo me miró con ojos llenos de culpa. Luego, como un cobarde, desvió la mirada hacia el piso de madera, y no dijo absolutamente nada. Salí al garaje esa misma tarde. El calor del sur de Texas estaba atrapado entre las paredes de bloques de cemento. Allí estaba el sillón azul, empujado cruelmente contra la pared del fondo. Estaba cubierto por una lona vieja y polvorienta, con solo una pata de madera asomándose por debajo. Quité la lona lentamente y me quedé mirando la tela desteñida. Todavía estaba la pequeña mancha de café en el cojín izquierdo. Esa mancha era de la vez que Sofía se rió tan fuerte viendo un programa de televisión que derramó la mitad de su taza. Nunca quise limpiarla por completo, no quería borrar su rastro. Y ahora, esta mujer extraña había arrinconado el recuerdo de mi esposa en un garaje sucio. Me dejé caer sobre una vieja cubeta de pintura blanca al lado del sillón. Me senté allí en silencio hasta que la luz del sol comenzó a desvanecerse.
Así fue como me encontró mi vecino, Héctor. Él había vivido al lado nuestro durante más de 22 años. Héctor era un hombre alto y de hombros anchos, un antiguo ayudante del alguacil del condado, ya jubilado. Tenía un espeso bigote gris y esa manera policíaca de notar las cosas que tú preferirías mantener ocultas. Tocó 2 veces el marco de madera del garaje abierto y se asomó. ¿Te estás escondiendo de las visitas o estás ocultando evidencia?, me preguntó con su voz ronca. Levanté la vista lentamente. Ambas cosas, tal vez, le respondí. Héctor dio un paso adentro. Sus botas crujieron sobre el concreto. Miró el sillón azul y asintió con la cabeza. Esa silla no caminó hasta aquí por sí sola, dijo. No, murmuré. Si Sofía estuviera viva, ya habría enterrado a alguien en el patio trasero por haberse atrevido a tocar su silla. A pesar del dolor en mi pecho, solté una pequeña risa amarga. Héctor se apoyó contra mi banco de trabajo, cruzando los brazos. Podía escuchar la pregunta real debajo de sus palabras casuales. ¿Se están acomodando bien?, preguntó Héctor. Miré hacia la casa. A través de la ventana iluminada de la cocina, podíamos ver a Bianca moviéndose de un lado a otro. Actuaba con una seguridad insultante, como si ella hubiera pagado la hipoteca de esa casa. Alejandro estaba parado a su lado, asintiendo mansamente a todo lo que ella decía. Héctor siguió mi mirada y suspiró. La gente no te quita tu casa de un solo golpe, me dijo en voz baja. Primero te hacen sentir como un invitado. No le respondí, porque sabía que tenía toda la razón, y yo estaba dejando que sucediera. El respeto, esa es la base de todo para nosotros. El respeto por los mayores, por la casa que te dio techo y comida. Mi hijo había cambiado ese respeto por la necesidad de encajar en el mundo superficial de su esposa. Unos días después, Bianca invitó a otros compañeros de su oficina a cenar. Me lo avisó a las 4 de la tarde, mientras yo revisaba el correo en el porche. Solo para que lo sepas, me dijo sin mirarme a los ojos. Unos colegas de mi agencia vendrán alrededor de las 7. Es algo casual, no te preocupes. Miré el recibo de la luz en mi mano. Esa información me hubiera sido útil antes de que planearan gastar mi electricidad y mi agua en sus fiestas. Pero decidí perderme por el vecindario. No tenía ninguna intención de sentarme en mi propia sala de estar para escuchar conversaciones vacías mientras Bianca interpretaba su papel de anfitriona perfecta. Regresé pasadas las 8 de la noche, entrando por la puerta trasera. Llevaba puesta mi vieja chamarra de trabajo y mis botas gastadas, manchadas de tierra y grasa. Un hombre joven que no conocía estaba de pie cerca de la isla de la cocina, sosteniendo una copa de vino tinto. Me miró de arriba a abajo, evaluando mi ropa vieja. «Hola», me dijo el hombre. «Eres el señor de mantenimiento». La habitación entera se quedó en un silencio mortal por la mitad de un segundo. La sonrisa impecable de Bianca tembló visiblemente. Alejandro, que estaba cerca del refrigerador, me miró. Yo me quedé quieto y esperé. Solo le habría tomado 3 segundos a mi hijo arreglar esto. 3 segundos para decir con orgullo, él es mi padre, y esta es su casa. Pero mi hijo simplemente bajó la mirada hacia el piso de cerámica, paralizado por la vergüenza. Bianca soltó una risa nerviosa y aguda. «Oh, no», dijo ella agitando la mano. «Él es solo Mateo. Solo Mateo. No mi suegro. No el dueño de la casa. No el padre del hombre con el que te casaste. Solo Mateo. Un viejo adorno molesto en la esquina de su vida perfecta». El invitado se sonrojó intensamente. «Lo siento mucho. No me di cuenta», murmuró. «No hay daño», le respondí con una voz tan plana que carecía de cualquier emoción. Pero sí había daño. Un daño inmenso y profundo. Simplemente no era el tipo de daño que hace ruido al romperse. Esa misma noche, subí las escaleras, me senté en el borde de mi cama y miré la fotografía enmarcada de Sofía sobre el tocador. En la foto, ella estaba frente a la costa, con el cabello alborotado por el viento, riéndose de mí porque nunca supe tomar una fotografía derecha. No sé qué le pasó a nuestro muchacho, le susurré a la imagen de mi esposa. El silencio de la habitación vacía fue mi única respuesta. La verdadera respuesta me golpeó brutalmente 3 noches después. Me había levantado cerca de la medianoche. Los hombres viejos y los vasos llenos de agua antes de dormir son una mala combinación. En mi camino de regreso por el pasillo oscuro, vi una fina línea de luz filtrándose por debajo de la puerta de la habitación de Alejandro y Bianca. Sus voces eran muy bajas. No estaba tratando de escuchar a escondidas,
o al menos eso fue lo que me dije a mí mismo para no sentirme culpable. Entonces escuché a Bianca hablar con una claridad escalofriante. «No podemos seguir fingiendo que esto es temporal», dijo ella. Alejandro suspiró, sonando miserable. «Lo sé, pero necesitamos que él firme los papeles antes de que cambie de opinión». Mi mano callosa se apretó como una garra de hierro alrededor del barandal de madera del pasillo. La voz de mi hijo bajó aún más, temblando. «No quiero meter a mi papá en un asilo». Hubo una pausa pesada del otro lado de la puerta. «No le digas asilo», respondió Bianca con frialdad. «Eso hace que suene feo y dramático. Solo buscaremos un lugar más pequeño. Él ya no necesita todo este espacio. Todo este espacio. La casa que Sofía y yo habíamos pagado aceptando cada turno extra, cada fin de semana lejos de la familia, sangrando nuestras manos en sitios de construcción. La casa donde mi hijo dio sus primeros pasos torpes en la sala de estar. La casa donde sostuve la mano de mi esposa mientras daba su último aliento. Me quedé allí en el pasillo oscuro, descalzo sobre la alfombra, sintiendo el peso de todos mis años caer sobre mis hombros de golpe. «Él no va a aceptar esto fácilmente», susurró mi hijo. «Se va a adaptar», respondió Bianca sin la menor vacilación. «Él siempre lo hace». Caminé lentamente de regreso a mi habitación y no dormí un solo minuto esa noche. A las 6:15 de la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina con mi primera taza de café negro. Me quedé mirando fijamente las reglas laminadas que seguían pegadas en la puerta de mi refrigerador. La tristeza sofocante que me había aplastado durante las últimas semanas desapareció. En su lugar, algo duro, frío y absolutamente inquebrantable se instaló en mi pecho. Mis manos temblaron ligeramente cuando tomé mi teléfono celular. No temblaban por miedo, sino por la adrenalina de tomar una decisión que había estado evitando por demasiado tiempo. Busqué un número que no había marcado en casi un año. Llamé a la oficina legal de Camila, la abogada que manejaba mi planificación patrimonial. Cuando la secretaria me transfirió, la voz de Camila sonó calmada, profesional y familiar. «Señor Mateo», me dijo al instante, «está todo bien». Miré hacia el pasillo donde mi hijo y su esposa intrusa seguían durmiendo plácidamente bajo mi techo. «No», le respondí con voz grave, «pero ya terminé de fingir que lo está». Hubo una pausa en la línea. Camila era una mujer lista. Entendió el tono de mi voz de inmediato. «¿Es sobre el fideicomiso que establecimos después del fallecimiento de Sofía?», preguntó. Cerré los ojos con fuerza. «Sí», le dije, «creo que ha llegado el momento». Esperaba que Camila me dijera que me calmara o que estaba exagerando una simple pelea familiar. En lugar de eso, su tono se volvió puramente táctico. «Venga a mi oficina esta misma tarde», me indicó, «y traiga consigo cualquier cosa que considere que sirva como evidencia, incluso si le parece que es algo pequeño o insignificante». Esa última frase se quedó grabada en mi mente toda la mañana. Qué curioso es que las cosas más pequeñas sean siempre las primeras señales de que algo masivo y terrible está ocurriendo. Para cuando conduje mi vieja camioneta hasta su oficina en el centro, llevaba una bolsa de plástico del supermercado en el asiento del pasajero. Adentro llevaba cosas que jamás imaginé tener que mostrarle a un abogado. Llevaba la hoja laminada de las reglas de convivencia. Llevaba fotografías impresas que había tomado de mis muebles movidos. Llevaba copias de mensajes de texto crueles que Alejandro había enviado por error al grupo familiar antes de borrarlos apresuradamente. Y llevaba una foto del sillón azul de Sofía, exiliado en la oscuridad de mi garaje. Esa noche, la lluvia caía pesadamente sobre el techo de lámina del garaje. El sonido del agua bloqueaba cualquier ruido proveniente de la casa. Estaba de pie frente a la lona sucia, iluminando la pata de madera del sillón con una linterna. Durante todo este tiempo, me había convencido a mí mismo de que guardar silencio y agachar la cabeza era una forma de amar a mi hijo. Creía que estaba manteniendo la paz. Pero parado en la humedad de esa noche tormentosa, la verdad me golpeó de frente. No estaba protegiendo a mi hijo. Estaba permitiendo que una mujer egoísta destruyera los valores y la decencia del hombre que su madre y yo habíamos criado. La diferencia entre la paz y la rendición absoluta se hizo dolorosamente clara. A la mañana siguiente, el sol brillaba furiosamente sobre San Antonio. Bianca entró a la cocina pisando fuerte, radiante de energía, llevando una gruesa libreta de notas en la mano. «Tengo noticias maravillosas», anunció. Levanté la vista lentamente del periódico que estaba leyendo. «¿Qué pasó?»,
Pregunté con cautela. Ya reservé y organicé todo para nuestra carne asada del 4 de julio, dijo ella triunfante. Doblé el periódico. Eso suena bastante ambicioso. Oh, será perfecto. Vendrá mi familia, tu familia de este lado de la ciudad, los vecinos importantes, todos. Ella pasó una página de su libreta con rapidez. Ah, y por cierto, ya le avisé a todo el mundo que la abogada podría pasar por aquí un rato. La miré cuidadosamente, manteniendo mi rostro como una máscara de piedra. La abogada. Sí, sonrió Bianca con una confianza asombrosa y venenosa. Así por fin resolveremos el asunto del papeleo de la casa frente a todos. Es la mejor forma de hacerlo oficial y celebrar la nueva etapa. Alejandro, que estaba vertiendo café en su taza, se quedó completamente paralizado. El líquido oscuro casi se derrama sobre la encimera. Bianca, murmuró él, aterrado. Ella lo ignoró por completo. Simplemente tiene sentido, me dijo mirándome directamente a los ojos, desafiándome a contradecirla. Quiero decir, una vez que la casa esté oficialmente a nuestro nombre, finalmente podremos empezar con las renovaciones mayores que este lugar necesita con urgencia. El silencio en la cocina era espeso y sofocante. Ella confundió mi falta de palabras con sumisión total. Entonces, le diré a todos los invitados que esperen buenas noticias ese día, concluyó Bianca. Doblé mi periódico, apoyé mis manos ásperas sobre la mesa de madera y le ofrecí una sonrisa fría, vacía y aterradoramente tranquila. Creo que esa es una idea excelente, le dije. Bianca sonrió, radiante y satisfecha. Alejandro miró de su esposa hacia mí. Algo en la absoluta calma de mis ojos debió haberlo perturbado profundamente, porque por primera vez en semanas, mi hijo parecía aterrorizado. La trampa mortal estaba lista. Durante el mes de junio, me dediqué a interpretar el papel del viejo sumiso a la perfección. Cada vez que Bianca pedía algo, yo asentía. Si quería que moviera mis cosas del pasillo, lo hacía en silencio. Si me pedía que regara el césped antes de que saliera el sol, yo estaba afuera a las 5 de la mañana. Mi obediencia falsa la llenó de una arrogancia ciega. Ella dejó de bajar la voz cuando hablaba por teléfono con sus amigas. Alejandro dejó de mirarme a los ojos por completo. Cajas de muebles para una supuesta oficina en casa comenzaron a llegar. Un martes por la tarde, entré a la cocina y encontré unos planos de construcción extendidos sobre la barra. Bianca estaba trazando líneas con un lápiz. Levantó la vista y me dijo que no me preocupara, que solo estaba haciendo una lluvia de ideas para derribar la pared entre la sala y el pasillo. Alejandro la miró con pánico, pero ella simplemente forzó una sonrisa y dijo que era solo una idea para el futuro. Yo asentí lentamente, guardando esa información en mi memoria. La mañana del 4 de julio llegó con ese calor implacable que hace temblar el aire sobre las calles de San Antonio. A las 10 de la mañana, el patio trasero ya estaba lleno de vida. Mis primos, mis sobrinos y los viejos vecinos del barrio comenzaron a llegar. El olor a leña de mezquite y carne asada llenaba el aire húmedo. La música tejana sonaba desde una vieja bocina en la esquina del patio. Los niños corrían sobre el pasto con pequeñas banderas en las manos. Por un momento, casi se sentía como las reuniones familiares que mi difunta esposa solía organizar. Casi. Bianca caminaba por mi casa, como si fuera la dueña absoluta de una mansión. Le daba recorridos a mis propios familiares. Les mostraba la cocina y les explicaba cómo iba a abrir los espacios para mejorar el flujo. Nadie la corregía porque nadie conocía la verdad. Todavía no. Alejandro estaba frente al asador, sudando a mares. No era solo por el calor de las brasas. El peso de su propia cobardía lo estaba aplastando. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, él agachaba la cabeza hacia el carbón. Héctor, mi vecino, se acercó a mí con un plato de papel en la mano. Se apoyó contra la cerca de madera y me preguntó en voz baja si estaba nervioso. Le respondí que solo estaba cansado. Héctor asintió y me dijo que estaba haciendo lo correcto, que el respeto no se negocia. A la 1:30 de la tarde, un sedán negro y elegante se estacionó frente a la entrada de mi casa. Camila, la abogada de mi fideicomiso, salió del auto sosteniendo un portafolio de cuero negro. Bianca la vio antes que nadie. Dio un aplauso fuerte y agudo, cortando el ruido de las conversaciones. «Oh, perfecto», exclamó Bianca con esa voz aguda y corporativa. «Familia, por favor, escuchen un momento». Caminó rápidamente hacia el centro del patio.
Camila se detuvo a un par de metros de distancia, manteniendo una postura firme y profesional. Esta es una ocasión maravillosa, continuó Bianca, sonriendo hacia mis hermanos y primos. Queríamos aprovechar que estamos todos juntos para celebrar que Mateo finalmente va a transferir la propiedad de la casa a nuestro nombre. El patio entero se quedó en un silencio tenso. Solo se escuchaba el chisporroteo de la grasa cayendo sobre el carbón. Alejandro soltó las pinzas de metal. Cayeron al suelo con un ruido sordo. Bianca, susurró él, con los ojos muy abiertos. Pero ella lo ignoró. Metió la mano en el bolsillo de su impecable pantalón y sacó una pluma de plata. Caminó hacia mí y me la ofreció con una sonrisa triunfante. Es solo una formalidad para asegurar nuestro futuro, me dijo. Miré la pluma. Luego miré su rostro perfectamente maquillado. No moví ni un solo dedo. No vamos a necesitar tu pluma, le dije con una voz tan profunda y tranquila que hizo eco en el patio. La sonrisa de Bianca se congeló. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Alguien apagó la música tejana. El silencio se volvió absoluto. Camila abrió su portafolio de cuero. Ya que parece haber un grave malentendido, dijo la abogada con voz clara. El señor Mateo me pidió que viniera a aclarar el estado legal de esta propiedad frente a sus testigos. Bianca frunció el ceño, cruzando los brazos. ¿De qué está hablando? Camila no alteró su tono en lo absoluto. Esta casa fue transferida a un fideicomiso irrevocable hace 4 años, poco después del fallecimiento de la señora Sofía. Un murmullo recorrió a mis familiares. Mis primos intercambiaron miradas de confusión. Eso significa, continuó Camila, que el señor Mateo ya no es el dueño personal de esta propiedad. El fideicomiso lo es. Él tiene el derecho absoluto y vitalicio de vivir aquí. Camila miró directamente a Bianca. No puede ser forzado a irse. Y la propiedad no puede ser transferida a nadie simplemente porque alguien lo exija. Bianca se puso pálida. Miró a Alejandro, pero mi hijo tenía el rostro cubierto con ambas manos. Esto es ridículo, alzó la voz Bianca. Nosotros somos la familia. Tal vez la evidencia ayude a explicar por qué el señor Mateo tuvo que solicitar protecciones legales adicionales contra el abuso, respondió Camila implacablemente. La abogada sacó la primera fotografía y la puso sobre la mesa de jardín. Era la imagen del sillón azul de Sofía, exiliado en la oscuridad de mi garaje y cubierto con una lona sucia. Mi hermana mayor soltó un pequeño grito ahogado y se llevó las manos a la boca. Héctor desvió la mirada, apretando la mandíbula. Camila colocó la hoja laminada junto a la foto. Las reglas de convivencia. Todos en la familia pudieron leer las órdenes. El desayuno a las 6. Los baños limpios. Luego, Camila sacó las impresiones de los mensajes de texto. Leyó uno en voz alta. Este lugar tiene que dejar de sentirse como la casa de tu padre. Y leyó el siguiente. Necesitamos que firme antes de que cambie de opinión. Hay que ponerlo en un lugar más pequeño. La vergüenza cayó sobre el patio como una manta pesada de plomo. Nadie dijo una palabra. El peso de la falta de respeto hacia un anciano, hacia un padre, hacia nuestra cultura, era demasiado grande para ignorarlo. Bianca intentó recuperar el control. Esto está fuera de contexto, tartamudeó. Nosotros solo queríamos modernizar el área. Camila puso los planos de construcción sobre la mesa. Usted ya estaba planeando derribar las paredes de un hombre vivo, dijo la abogada. Alejandro finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos y llenos de lágrimas gruesas. Ya basta, gritó mi hijo. Su voz se quebró a la mitad. Ya basta, por favor. Bianca lo miró, furiosa. ¿Vas a dejar que me humillen así? Pero Alejandro no la estaba mirando a ella. Me estaba mirando a mí. Dio un paso al frente, ignorando a la mujer por la que había sacrificado su dignidad. Tenía tanta deuda en mis tarjetas de crédito, dijo Alejandro. Las palabras salían de su boca como veneno que por fin estaba escupiendo. Los primos se miraron entre sí. Yo nunca te lo dije porque estaba avergonzado, papá, confesó llorando. Pensé que un ascenso en el trabajo lo arreglaría todo. Pero Bianca perdió 2 clientes importantes. Nos ahogamos en deudas. Alejandro se frotó la cara, temblando. Me convencí a mí mismo de que venir aquí sería temporal. Pero cada vez que ella te faltaba al respeto, cada vez que movía las cosas de mi madre, yo me quedaba callado. Caminó hasta quedar a 1 metro de mí. Soy un cobarde, dijo. Te fallé como hijo. Le fallé a la memoria de mi madre. Bianca retrocedió un paso, dándose cuenta de que había perdido todo su poder.
Estaba completamente expuesta, frente a docenas de personas que ahora la miraban con absoluto desprecio. Di un paso hacia mi hijo. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Yo sé que la vida puede acorralar a las personas, le dije a Alejandro. Tu madre y yo estuvimos quebrados muchas veces. Comimos arroz y frijoles por semanas enteras para pagar la hipoteca de esta casa. Varios de los familiares mayores asintieron lentamente, recordando sus propios sacrificios. Pero nosotros nunca, resolvimos nuestros problemas robándole la paz a otra persona, le dije con firmeza. Alejandro asintió, sollozando sin consuelo. No, papá, no lo hicieron. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta del garaje. Esa mañana había dejado algo preparado en el suelo. Era mi vieja caja de herramientas de metal rojo, la misma que llevé conmigo durante casi 30 años como electricista. La pintura estaba descolorida y las esquinas estaban rayadas por años de trabajo duro. Adentro estaban mis pinzas, mis pelacables, mis desarmadores y la cinta métrica que Sofía me había regalado en nuestro 20º aniversario. Levanté la pesada caja por el asa desgastada, caminé de regreso al patio y se la entregué a Alejandro. Él la tomó con ambas manos, parpadeando a través de las lágrimas. No entiendo, murmuró. Puse mi mano sobre la tapa de metal frío. Esta caja construyó todo lo que importaba en mi vida, le dije. Construyó mi carrera, construyó el techo sobre tu cabeza, construyó la vida que tu madre y yo compartimos. Lo miré directo a los ojos, de hombre a hombre. No te voy a dar una casa, Alejandro. Te voy a dar una oportunidad. Él apretó la caja contra su pecho. Cuando vuelvas a construir algo propio con tus propias manos, ven a cenar conmigo, le dije. Alejandro lloró abiertamente. No era un llanto dramático. Era el llanto silencioso y profundo de un hombre que por fin deja de fingir ser alguien que no es. Miré a Bianca. Ella estaba parada sola, apartada del resto. No merezco tu amabilidad, susurró ella. Le respondí con la verdad más cruda. No la mereces. Pero la amabilidad no es lo mismo que la rendición. Me volví hacia los dos. Tienen 7 días para empacar sus cosas. Les ayudaré con el depósito de seguridad para un apartamento pequeño. Quiero que se vayan, pero no quiero que terminen en la calle. Héctor tocó el borde de su gorra en señal de respeto. Camila guardó sus documentos y sonrió de manera casi imperceptible. El camión de mudanzas llegó el sábado siguiente. Alejandro cargó casi todas las cajas él solo. Bianca apenas dijo una palabra. Parecía haberse encogido, despojada de toda su falsa autoridad corporativa. Antes de irse, Alejandro caminó en silencio hacia el garaje. Unos minutos después, apareció cargando el sillón azul de Sofía. Sin que yo se lo pidiera, colocó el sillón exactamente donde siempre había estado. Lo ajustó para que quedara frente a la ventana de la sala, justo donde la luz del atardecer lo tocaba alrededor de las 4 de la tarde. Lo siento, me dijo antes de salir por la puerta. Yo asentí. Lo sé. 3 meses pasaron en completa calma. Un domingo por la tarde, escuché un pequeño golpe en la puerta principal. Esta vez era solo Alejandro. Llevaba ropa de trabajo limpia y sostenía mi vieja caja de herramientas roja en una mano. Se veía más delgado, pero su mirada era firme. Arreglé la luz del porche que estaba parpadeando, me dijo con una pequeña sonrisa nerviosa. Me preguntaba si querías compañía para cenar. Lo miré por un largo momento. El orgullo por fin volvió a mi pecho. Me hice a un lado y abrí la puerta. Tengo suficiente asado para 2, le dije. Cenamos en la vieja mesa de roble. No hablamos mucho, pero no necesitábamos hacerlo. Hay heridas profundas que sanan mejor en un silencio respetuoso. Unos 6 meses después, recibí una carta escrita a mano por Bianca. No había excusas, no culpaba a nadie, solo era una disculpa honesta. Admitió que había confundido la eficiencia con el respeto, y que su ambición la había cegado ante el valor de una familia real. No me apresuré a responderle. Eventualmente, le escribí una nota corta aceptando su disculpa. Pero la confianza tarda mucho más en reconstruirse que el perdón. Eso nunca cambiará, y los documentos legales tampoco. Los límites se mantuvieron firmes en su lugar, y, al final, también el amor. Hoy en día, el sillón azul de Sofía sigue junto a la ventana. Las fotografías familiares están de vuelta en el refrigerador. A veces, Alejandro viene los sábados por la tarde. Reparamos pequeñas cosas por la casa. A veces solo nos sentamos a tomar café negro y miramos el barrio pasar.
Crecer y envejecer no significa entregar tu voz, no significa rendir tu dignidad solo para evitar una pelea familiar o mantener una paz falsa. A veces, el acto más grande de amor que puedes hacer por tu familia es enseñarles exactamente dónde está el límite, y luego, tener el valor absoluto de defenderlo.